Bueno, José María Merino, Manuel Gutiérrez Aragón, nombres más conocidos por su amplia obra narrativa como novelista y como cuentista de José María Merino, y como director de cine, muy especialmente Manuel Gutiérrez Aragón, como guionista, que lo ha sido de los más grandes directores de cine del siglo XX, y él mismo, que ha hecho muchísimos guiones muy importantes. Al término de su carrera de director de cine, que nunca hemos sabido por qué se acabó tan tempranamente y de una manera casi inexplicada, pues se ha convertido ahora también en uno de nuestros novelistas más punteros. Los hemos sentado juntos, o los he pedido que se sienten juntos, porque son amigos de toda la vida y han llevado muy linealmente, de un modo muy empeñado en la literatura y en la creación, con diferentes maneras de expresión, pues toda una larga vida. Este debería ser vuestra larga vida juntos, y la manera de explicar y entender el arte de narrar, pues el hilo conductor de vuestra intervención, pero lo organizáis como bien os parezca. Adelante. Muy bien, pues empiezo yo. Pues buenas tardes, estamos encantados de estar aquí juntos. Esto es un poco como aquel chico que le preguntaron que solo se había estudiado los fenicios para un examen, y cuando llegó al examen, efectivamente le preguntaron los fenicios, y entonces se quedó tan sorprendido que no se le ocurrió contestar nada, ¿no? Entonces Merino y yo es que llevamos hablando tanto tiempo, durante tantos años, y que nunca habíamos actuado en público. En privado continuamente, pero en público nunca. Pero es verdad, como dice, cogiendo el hilo de lo que dice Santiago, que los dos hicimos un aprendizaje narrativo juntos. Merino primero, en realidad, primero fue poeta, y siempre le conocimos como poeta. Además, muy buen poeta. Era un poeta, sobre todo para mi gusto. Entonces teníamos los dos 19, 20 años, con mucho oído. Luego me gustaría hacerle una pregunta que, como en privado no me he atrevido nunca a hacérsela, se la haré en público para que no tenga más remedio que contestar. Me puedes contestar una mentira si quieres, pero que era ¿por qué dejó la poesía? Y luego pues intentaremos refrescar ante ustedes un proceso lento pero interesante, que es, como ha insinuado Santiago, que nos ha dado un poco la idea de qué hablar estando juntos, cómo es un aprendizaje narrativo de dos personas que todavía no saben si van a ser narradores, si van a ser directores de cine, si van a ser abogados o funcionarios del ayuntamiento, como Luis Mateo, ¿no? Entonces, como no aprobamos ningún examen para lograr lo que queríamos, Merino no sé lo que quería ser. Yo, en realidad, siempre quise ser funcionario del catastro, porque me parecía que era donde no se pegaba golpe. Ya luego, yo escuchando a Luis Mateo, ya he visto que se pega menos golpes siendo funcionario del ayuntamiento, ¿no? Pero en fin, como no tuvimos esa suerte, pues tuvimos que ganar la vida, Merino sobre todo escribiendo libros o novelas, y yo como cineasta, hasta que dejé de serlo. Pero el proceso de aprendizaje, yo de Merino aprendí una cosa, o resalté una cosa que me pareció realmente muy interesante, y que es un arte difícil, yo no sé si perdido hoy día. Merino, para todos nosotros, Merino cuando era joven era un hombre con un atractivo personal tremendo, ¿no? La gente quería ser amiga de Merino. Bueno, y nos contaba muchas historias que leía. Tenía mucho éxito con las chicas cuando contaba sobre todo historias de vampiros. No sé qué misterio había de la sangre o de los flujos naturales o lo que fuera. Y para nosotros cuando Merino contaba una historia, la historia nos parecía fascinante. Historia contada. Luego generalmente él nos dejaba libros de relatos, él, como Luis Mateo y como Juan Aparicio, que es otro amigo, yo pienso que son grandes maestros del relato corto,
Eso no quiere decir que no me parezca bien las novelas, pero el relato corto quizás sea como la distancia corta en tantas otras cosas, en las carreras o en los toros. Es un sitio para contar historias. Las historias que luego nos dejaba editadas, que él nos contaba, colecciones de relatos, luego no nos gustaban tanto. O sea, era mucho mejor cuando los contaba Merino. Entonces, ¿qué se puede aprender? Primer aprendizaje de una larga historia de aprendizaje a ser narrador. Y es que la literatura oral, la contada, tiene una extraña fascinación, o por lo menos una fascinación distinta que la leída. Quizá ustedes han escuchado antes a Luis Mateo hablando de la oralidad, de cómo se contaban historias, del filandón que se contaba en los pueblos, sobre todo de León. Y yo, por ejemplo, era muy aficionado a escuchar a las muchachas de servicio contar historias de la guerra, y ponía el oído hasta que se daban cuenta que estaba escuchando y me echaban de los sitios. A veces, incluso, en fin, yo he seguido a gente por la calle solo para escucharla hablar de contar historias, ¿no? O sea que la oralidad es algo que yo me pregunto, Merino, si ya se ha perdido, si realmente esta manera de contar historias, que es la oralidad que aprendimos de nuestros mayores, de las abuelas, de cuando no se podía ver tanta televisión porque no había televisión. Si tú crees, no lo sé, no es una pregunta retórica, ¿no? Si tú crees que aprendimos mucho de la historia contada, de la historia como contada. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por su presencia. La verdad es que para mí es un poco emocionante estar sentado junto a Manolo, porque efectivamente hacía cálculos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Creo que 60 años. Bueno, no hace falta tampoco. No, 59, 60, 58, 60. Bueno, en un colegio mayor. Entonces yo he dicho, nos conocimos mucho antes, a los 10 años. Bueno, ¿qué es lo que nos unió? Pues la literatura, no les quepa duda. O sea, ayer precisamente se hablaba aquí, ¿para qué sirve la literatura? Pues entre otras cosas para hacer amistades para toda la vida. Porque tanto Manolo como yo éramos lectores, efectivamente a mí me encantaban las historias orales, había oído muchas, tuve la suerte de tener un abuelo que todavía recordaba los filandones, incluso Luis Mateo Díez, Juan Pedro Aparicio y yo hemos resucitado el filandón, y entonces esa relación con lo narrativo y otros aspectos, que en fin, Manolo, Luis Mateo ha aludido a algunos, pero otros aspectos nos unieron, nuestra mirada de la realidad, nuestra mirada de la vida, nuestra mirada de la historia y el gusto literario. La verdad es que fue el gusto literario. Bueno, a mí sí me sigue gustando contar cosas. Ahora mientras hablabas me puse un poco melancólico porque pensé en esos 60, vamos a poner 58 ya para quitarle esto, 58, y dije, caramba, pero ¿dónde estoy? ¿Pero qué es esto? Y recordé un cuento de Calila y Dimna, muy bonito. Yo he hecho una versión en el español contemporáneo de Calila y Dimna, que es un libro precioso y que no lo podemos leer porque se conserva en el castellano del siglo XIII, que no hay quien lo entienda, ni siquiera los lingüistas lo entienden. Y es un libro es un cuento que dice que un hombre mayor de nuestra edad... Bueno, perdona, que para aclarar, Calila y Dimna, o sea, aclarar, perdona que te interrumpa, es un paréntesis, realmente no una interrupción. Tendría que decir dos cosas. Una, evidentemente de Calila y Dimna había una versión incomprensible, porque además está en todas las historias de la Edad Dura, pero en español es incomprensible, pero Merino ha hecho una versión en castellano actual, por decirlo así, que es estupenda, porque él, como les he dicho antes, tiene muy buen oído, y ahora los cuentos de Calila y Dimna se pueden leer con perfecta inteligibilidad. Eso por un lado. Más luego, la cita que hace Merino de Calila y Dimna viene muy a cuento, porque realmente ahí está el origen de todo. Tengan ustedes en cuenta que, de alguna manera, desde Blancanieves a Caperucita, sobre todo las historias de estas contadas por animales, bueno, del Pato Donald,
pues vienen todos de la India. O sea, esos cuentos de la India pasaron al mundo árabe y del mundo árabe pasaron a traducciones castellanas y de ahí viene un poco, ¿no?, la manera narrativa europea, que tiene ese origen remotísimo. Efectivamente, además Kalila y Dimna pasa del Panchatantra, del indio, al persa, del persa al árabe, y el buen rey Alfonso X el Sabio ordena que lo traduzcan al castellano. Estamos hablando del año 1551. La primera traducción al inglés es en el siglo XVII, la primera traducción al francés en el siglo XIX. Fuimos precursores, aunque no nos enteremos. Bueno, pues era un hombre de la edad de Manolo y mía, que se casa con una muchacha joven. Y una noche la muchacha, la mujer de este señor, oye ruido en la casa y se da cuenta de que ha entrado un ladrón. Entonces abraza al marido y dice: «¡Ha entrado un ladrón en la casa!». Y dice el marido: «Ladrón, llévate cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer me ha abrazado». Bueno, este me ha puesto un poco melancólico, pensando que entonces no contaría ninguno de estos cuentos, ¿no? Pero efectivamente, esa relación con la literatura, la lectura, el coincidir con muchos escritores, bueno, que entonces eran paradigmáticos, los existencialistas, los americanos, Faulkner, muchos cuentistas, pues aquello estableció entre nosotros una relación. Manolo ya entonces, y desde luego ha sido siempre, ahora, cuando ya el cine parece que lo tiene más retirado, es un escritor magnífico, extraordinario, y yo creo que en él y en el cine, si ustedes han seguido el cine de él, verán que hay un elemento muy importante que son los arquetipos. A Manolo le entusiasman los arquetipos. Yo, que he hecho algunos trabajos sobre su labor cinematográfica, he recordado siempre el gusto por los arquetipos. Y a mí, en cierto modo, me interesa mucho y me han interesado los mitos, el mundo mítico, que es de lo que vamos cargados. Porque a veces la gente, y yo cuando voy a algún instituto, antes iba mucho, ahora voy de vez en cuando, me gusta decirle al alumnado, ya ven que no utilizo lenguaje sexista, me gusta decirles: ¿vosotros creéis que esto de la literatura es un invento? Pues no, esto es algo que está en nuestro paquete mental. O sea, la ficción está con nosotros. El día que empezamos a pensar en ficciones con pensamiento simbólico, empezamos a ser Homo sapiens. Antes no éramos Homo sapiens, pero de pronto un día intentamos entender la realidad a través de cuentos, a través de ficciones, y a partir de ahí pues hicimos más cosas, intentamos reproducir la realidad haciendo dibujos o haciendo esculturas, intentamos explicarnos la realidad con los números. Fíjense que el número 0 significa nada. ¿Hay cosa más simbólica que el número 0? Empezamos a interpretar la realidad a través de la música. Los ruidos nos suscitaron la invención de la música. Es decir, la ficción está en lo que somos, como seres, como Homo sapiens, ¿no? Bueno, pues Manolo era muy aficionado, y sigue siéndolo, a los arquetipos, a los mitos, a determinados juegos, que además los arquetipos es sorprendente, porque, por ejemplo, a mí me encanta el personaje de Medea, ser terrible, que, como saben ustedes, cuando Jasón la engaña, mata a los hijos para vengarse de Jasón. Caray, el síndrome de Medea, la mujer que mata a los hijos para vengarse de su marido. Bueno, pues creo que en España llevamos en 2 años 7 padres que han matado a los hijos para castigar, para vengarse de la mujer. No era un arquetipo femenino, es un arquetipo humano, desdichadamente. Pero ese gusto por los mitos y los arquetipos, Manolo lo ha tenido siempre, y yo creo que eso también nos ha comunicado, ¿no? Ha hecho que entremos en el gusto por determinados aspectos de la literatura, de la narrativa, etcétera. Bueno, eso es cierto. Yo pienso que el elemento mítico está muy presente en tus trabajos literarios e incluso también en mis películas. Yo hago otro paréntesis para decir que Merino y yo, un buen día, tú no te acuerdas de esto que voy a contar, pero yo sí, casi cambiamos los papeles, porque él quería ser director de cine y yo no, yo quería ser novelista.
pero nos presentamos a la escuela de cine, yo ya probé, Merino tuvo una dificultad, no fue culpa suya, no la aprobaron porque no se examinó, no por otra razón, y entonces él no pudo ser director de cine, porque él tenía una sensibilidad visual, era un gran dibujante, no sé si sigue siendo dibujante, sí, es dibujante porque si no me equivoco, en una novela has hecho los dibujos, que además siguen siendo estupendos. Y tenía una visión del mundo sensible, del mundo de la imagen, muy grande. Y mientras que yo no, yo era más bien literario, ¿no? Pero como él suspendió, pues ya le digo, no fue culpa suya, sino porque al final no se presentó al último examen de la escuela de cine y yo sí ingresé, entonces yo seguí la senda del cine y él del de la literatura, pero no sé si de esto te acordabas. Sí, es que me he acordado... Claro, cierro el paréntesis ya. Me he acordado de un elemento que es casi de cuento. Yo tenía un compañero de la pensión en la que estaba y entonces, como yo no podía venir a examinarme desde León, porque tenía problemas familiares y tal, le dije a preséntate por mí. Era un tío que no tenía ni idea de cine ni idea de nada, pero yo pensé, bueno, va a hacer allí, tampoco será tan complicado el examen. Y efectivamente, me catearon, porque él se presentó por mí y no tenía ni idea del tema. Una cosa propia de la juventud un poco absurda y estúpida, ¿no? Bueno, pues los mitos, tú has hablado ahora del mito de Medea. El mundo de los mitos, de alguna manera, por lo menos de la literatura serializada, está volviendo un poco por las series de televisión. Hay que pensar que en el cine, que es a lo que yo me he dedicado, las historias duran, como ustedes saben, 1:30, 2 horas, y el 90 y pico % de por no decir casi todas las películas, se hacen con una historia de amor cerrada. Un chico conoce a una chica, se llevan bien, se va mal, se pierden, se encuentran y al final la pareja se une. El matrimonio no sale nunca, siempre es que el chico, porque se supone que el matrimonio carece de interés, pero que se deshaga. Pero el conocimiento del chico y la chica sí, ¿no? Bueno. Pero claro, esto en el cine en las películas, quiero decir, es un estereotipo desde que el cine es cine, desde que se inventó, ¿no? Porque el cine ha vivido siempre las películas del melodrama. Pero es muy curioso porque en los orígenes la literatura eran cosmogonías míticas, ¿no? Pues la historia de Venus, la historia de Júpiter, que se casaban, tenían adulterios y entonces, de alguna manera, la historia de los dioses era inacabable, se iba entrelazando, ¿no? Bueno, ahora que ya el mundo del cine como película no está tan de moda como el de las series, la serialización ha recuperado un poco ese mundo en que, claro, ya no puede terminar una serie, da para un capítulo, una historia de amor entre chico y chica, no da. Entonces, bueno, ahora lo que se impone es el adulterio directamente, ¿no? O sea que, como en la historia de los dioses, pues las historias, para que no terminen y haya una secuela o una precuela o un spin-off, las historias han vuelto a ser un poco míticas. Ahí tienen ustedes algunas como Juego de Tronos, ¿no? Son historias inacabables, pero no historias solo inacabables en la continuidad cronológica, ¿no? Sino que son inacabables también hacia arriba, hacia los comienzos. Y es muy curioso que ahora, o sea, que el mundo de los mitos, yo pienso que el mundo, en fin, por lo menos el complicado mundo como que tú has citado a un personaje de la época clásica como Medea, pero evidentemente el mundo de las series han resucitado y han anulado un poco las historias cerradas, ¿no? Seguramente en la historia de la literatura, hasta la novela del siglo XIX, que eran historias cerradas, como puede ser Ana Karenina o Madame Bovary o cualquiera de esas, pero en los comienzos de la literatura se sostenía por los héroes y los mitos, y siempre era una literatura serializada, ¿no? Bueno, es que yo creo que no hay ni una buena novela ni una buena historia que no recoja un arquetipo, porque los arquetipos, el software que tenemos es un paquete de arquetipos. Fíjate, estaba pensando, antes estábamos hablando del Quijote, estaba pensando,
la película que más me gusta a mí, mi preferida, Centauros del Desierto, The Searchers, de John Ford. Bueno, pues es la historia de Don Quijote y Sancho Panza. Van a buscar a una niña que ha sido secuestrada por los indios hace muchos años. Es decir, el arquetipo está ahí, y los arquetipos están: Caín y Abel, el héroe, el traidor, bueno, efectivamente, la mujer o el hombre que por amor comete una maldad. Es decir, los arquetipos están todos ahí. La avaricia, el arquetipo más importante del mundo, lo llevamos puesto todos. El vellocino de oro, es decir, el tesoro. Todos, absolutamente, Manolo, todos llevamos puesto ese arquetipo. Que me toque la lotería, que la analítica me dé bien, que fulanita o fulanito me quieran, que apruebe la oposición esa que tú decías que querías hacer, que, hombre, que pueda alquilar la casa mejor, que encuentre un sitio más barato. Ese arquetipo lo te llevamos puesto, es el arquetipo fundamental. Y quien habla de ese arquetipo habla de muchos más, porque a lo mejor el Edén, el paraíso perdido, la nostalgia de la felicidad, siempre pensamos que podemos encontrar el paraíso. Es decir, que yo creo que el mundo de los arquetipos y el mundo de los mitos lo llevamos dentro. ¿Y nuestro arquetipo tótem nacional es el Quijote? Pues sí, yo creo que, bueno, además el Quijote, fíjate que eso hemos hablado a veces, se comunica muy bien con un arquetipo que yo creo que es el español 100%. Hay un cuento, el viejo cuento de Chuang Tzu, soñó que era una mariposa y al despertar no supo si era un ser humano que había soñado con ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un ser humano. Bien, ese arquetipo pasa a través también de otros, por ejemplo, está en Las Mil y Una Noches, el cuento de Abul Hassan, pasa a La vida es sueño, que ya lo convierte en inmortal, de Calderón. Pero fíjense que eso es un poco un elemento muy español. Yo creo que en España la vida como sueño y el gran teatro del mundo, los españoles creemos que no, que me está hablando usted, pero si este país es la vida como sueño. Y en cierto modo a veces la vida como pesadilla, ¿no? O sea, cómo de pronto ahora estamos otra vez en todo este lío de que si la Constitución, si la independencia sagrada de los catalanes, que no sabemos cómo se puede resolver. La vida como sueño está ahí. Y todos los arquetipos están dentro de nosotros. Si analizamos cualquier cuento o cualquier novela, podemos decir, mira, aquí está el arquetipo tal y el arquetipo cual. Yo debo decir que, bueno, es un arquetipo más próximo a nosotros, el Quijote, más próximo en el tiempo, puesto que no nos remitimos a una historia de dioses. No sé si ustedes saben, y no sé si, bueno, Merino supongo que sí, pero en fin, que a mí me sorprendió mucho cuando me enteré, cuando iba a hacer yo la serie del Quijote, me sorprendió mucho saber que la novela más veces llevada al cine era el Quijote. Siempre piensa uno en Shakespeare, ¿no? Que Shakespeare ha sido llevado al cine muchas veces, pero no. Es muy curioso porque el Quijote se ha llevado al cine, a la pantalla de televisión, al cine mudo, al blanco y negro, al color, a lo que sea, más veces que las obras de Shakespeare, más veces. Ya en el cine mudo, los franceses, mudo, pues fíjate que Don Quijote es un nombre sobre todo de la palabra, pero ya en el cine mudo los franceses hicieron varios Quijotes, algunos perdidos y otros no sé. Entonces, me preguntaba yo cuál era, o sea, ¿por qué de pronto un personaje, un arquetipo, si quieres, ¿no? En este caso, una invención, tenía éxito como era el de Don Quijote, ¿no? O sea, cómo se consigue que un personaje, inventado por un autor, pues consiga, tras pasar el tiempo, siendo siempre el mismo, porque siempre es el mismo, transformarse y hacer gracia, o dar pena, o crear emociones a lo largo del tiempo. Entonces, como tuve que pensarlo para hacer el Quijote, entonces es curioso, ¿no? Porque de alguna manera lo que es el invento se repite. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el personaje de Charlot, el de Charles Chaplin, otro personaje construido y también de éxito universal a través del tiempo, porque no va a pasar el tiempo por él, hoy mismo hablando de esto, de pronto ha salido aquí hablando del gran dictador, ¿no? Pues el gran invento fue un invento visual. O
sea, Charles Chaplin ensayó varios atuendos y se puso una cosa absurda y contradictoria. Se vistió con un bombín y un bastón de hombre rico, pero con unos zapatos rotos de vagabundo y unos pantalones estrafalarios. O sea, que mezcló, por así decirlo, dos imágenes contrarias, ¿no? Y de vagabundo y de hombre rico. Entonces, parece que no, pero eso fue definitivo para construir un personaje que luego ha seguido, ¿no? Bueno, pues Cervantes construyó un personaje que atrajo a los cineastas mucho más tarde de que bueno, cuando se inventó el cine, que él no había pensado en personajes para cine, el pobre Cervantes, que bastante tuvo con sobrevivir a su desgraciada vida, porque inventó también un personaje estrafalario, porque le vistió, que ahora ya no nos damos cuenta, pero le vistió con cosas disparejas, ¿no? Con una adarga y una lanza que ya no eran, ya eran antiguos en el tiempo de Cervantes, ¿no? O sea que él le vistió de una manera contradictoria y estrafalaria, que hacía mucho reír a sus contemporáneos. Ahora no, porque ahora tú sacas a un personaje como Don Quijote, pero es un personaje antiguo y ya está, ¿no? Como tantos otros. Pero una de las cosas que daba risa a los primeros lectores del Quijote, es que aquel hombre iba vestido como si ahora alguien saliera por ahí vestido de soldado de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una cosa estrafalaria y contradictoria. O sea que realmente el invento visual en la historia de la literatura, en la historia de los mitos, de los arquetipos, como queramos decirlo, has sido tú quien has suscitado el tema, hay muchos personajes que han tenido un gran éxito y han perdurado entre nosotros, porque el arquetipo visual, ahora les habla el director de cine, o sea, el invento visual que hicieron los literatos fue genial. Por ejemplo, Caperucita Roja. Es que Caperucita Roja, el gran invento es que el anónimo autor de Caperucita Roja, suponiendo que fuera solo uno, que seguramente fueron muchos, eso de que vistiera a una niña perseguida por un lobo con una capa roja es de un impacto visual impresionante, ¿no? Aunque solo sea por el contraste con la oscuridad del bosque. El personaje de Drácula es un personaje inolvidable y se ha convertido en arquetipo porque el diseño de vestuario era de Oscar, ¿no? O sea que realmente los arquetipos son también muy visuales y cuando un arquetipo ha funcionado es porque ha logrado grabarse en nuestra memoria en forma de imagen, ¿no? Ya, pero fíjate una cosa, el Quijote es un arquetipo que viene de muy antiguo. Yo he estado visitando en la India Vijayanagar, que es un lugar lleno de enormes, gigantescos peñascos y sobre cada uno hay un templo. Hay incluso un templo que es como un templo gótico que todo él es un instrumento musical. Todas las columnas pueden tocarse y aquel gigantesco edificio es un instrumento musical. Bueno, ahí terminó la batalla entre Rama y el malo jefe de los demonios, de los Rajasas, que se llamaba Ravana, y Rama iba ayudado por un mono que era el Sancho Panza, digamos, ¿no? Es curioso, y allí se tuvo lugar la última batalla, es decir, el caballero, ayudado por el escudero, luchando por el bien. En este caso el bien era recuperar a su novia Sita, que había sido robada por el maldito Ravana. Bueno, pues ese arquetipo está ahí, o sea, lo fijaron los indios también. Es curioso la cantidad de cosas que vinieron de la India. Pero Caperucita Roja, a mí, bueno, me fascinó con todo el dolor de mi corazón porque me pareció terrible. ¿Se acuerdan ustedes que en Cádiz, hace pues como 4 o 5 años tal vez, un pedófilo mató a una niña? Y era una niña pequeña y entonces yo, que tenía que dar una charla, dije, miren, eso que ha sucedido está en nuestro arquetipo fundamental, uno de los arquetipos que es Caperucita Roja. Cuidado con el bosque, no te salgas del camino, cuidado con el lobo. Y ahí ha funcionado. Esa niña es la pobre Caperucita Roja que ha caído en manos del lobo. Ahora, tienes toda la razón. El mundo de la imagen, bueno, Don Quijote fue absolutamente
absorbido por los dibujantes y los ilustradores desde el primer momento. Es que es muy seductor. No, yo pienso que es que muchos arquetipos son un éxito de diseño. Claro, claro. Porque no solo existen las imágenes dibujadas, existen las imágenes mentales, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo pienso que Cervantes fascinó, ya les digo, que yo me quedé muy asombrado cuando me enteré que el personaje de Don Quijote, porque realmente de las versiones que se han hecho del Quijote, yo he tenido que repasarlas para hablar de ellas y tal. Casi nunca al cine se lleva la novela de Cervantes casi nunca se lleva, entre otras cosas porque es muy larga, ¿no? Lo que se lleva siempre, o lo que ha fascinado a los cineastas y a los hombres de teatro, es el personaje. Y seguramente el personaje, como tú has dicho desde hace un largo rato, por el contraste con otro que sea distinto, ¿no? O sea, Sancho Panza o lo que sea. Pues el éxito que ha tenido entre los cineastas de todo el mundo cuando se inventó el cine, el personaje de Don Quijote, no me cabe duda que no es por las virtudes de la novela y lo bien que cuenta Cervantes, sino por la gran invención del personaje. Ya, pero fíjate que, por ejemplo, yo no sé cuándo leí el Quijote por primera vez. Yo pienso que yo, que era tan lector, rechazaba el Quijote de niño. Mi padre, que era un entusiasta del Quijote, yo he heredado incluso un precioso molino de bronce asaltado por un caballero de un tamaño, una pieza maravillosa que debe ser del siglo XIX. Pero yo, cuando mi padre me contaba el Quijote, yo decía, pero qué héroe. Un tío que le rompen los dientes, le cortan la oreja, lo apalean, pero qué héroe. Yo no podía ver ahí ningún héroe, ¿no? Bueno, pasó el tiempo. Claro, yo creo que el Quijote está bien que en los colegios se les lea con buena voz capítulos divertidos a los chavales, ¿no? Pero yo creo que el Quijote no es un libro para chavales. O sea, tienes que conocer un poco ya la melancolía para entender el Quijote. El Quijote es un libro profundamente melancólico. Aunque, claro, a lo largo de la vida, primero se decía, es una novela sobre el idealismo y el materialismo. Yo creo... eso fue una lectura posterior, sí. Romántica. Evidentemente, Don Quijote fue un bestseller. Sí, fue un bestseller desde el primer momento. Yo creo que casi saliendo de la imprenta, fue un bestseller. Sí. El público lector, igual que el público de cine, se inventa. Yo tengo una anécdota penosa para mí. Una vez que hice una película con Fernando Fernández Gómez y se estrenaba en el cine Avenida de la Gran Vía en Madrid, y estábamos Fernando Gómez y yo a la puerta saludando, estaban entrando, y dice, ay Manolo, esta película que nos ha quedado tan bien y que no gusta. Y entonces yo decía, pero Fernando, si están entrando, ¿no? Y me dice, sí, pero ya se les ve que no les va a gustar. Entonces el público lector es curioso, ¿no? Porque cuando salió la novela del Quijote, ya se vendió y se tradujo a todas partes desde el principio. O sea que todavía no había tenido tiempo de tener éxito, ¿no? Pero el público para eso tiene mucho olfato. Fue un bestseller, pero fue un bestseller de risa. Hoy por mucho que tú has citado a los profesores, catedráticos, maestros que dicen, es un libro muy divertido, se la ponen a leer los niños y los niños se horrorizan, primero, porque no es divertida, porque no se ríen, a no ser que uno tenga una perversión que me parece estupenda, y es que le guste ver apalear a viejos. Entonces, y saltarle los dientes. Entonces sí te da risa, pero no da risa. Por ejemplo, Nabokov le parecía un libro abominable porque le parecía que era cruelísimo, ¿no? Bueno, pues entonces ese éxito de risa luego se transformó, sobre todo por los románticos, y se transformó en eso que tú dices, ¿no? Un héroe sublime que lucha por el bien en contra de los malvados. Pero en fin, lo que uno se pregunta es, pero hombre, de toda la literatura, por ejemplo, la literatura picaresca, que era una cosa tan atractiva y todo eso, sin embargo, el que ha pervivido y el que ha seguido, será por algo, por algún misterio, es Don Quijote, ¿no? Es lo que ha tenido un éxito, igual que en Inglaterra, el bestseller
desde el principio de los principios, fue Robinson Crusoe. O sea, aquel que inventó ese personaje que se quedaba allí solo en aquella isla y que se construía un mundo a su medida y todo eso, pues cuajó de inmediato, ¿no? Y empezó a tener reediciones y reediciones. Bueno, pues ese misterio que uno siempre le gustaría haber encontrado la llave para encontrar una película, una novela capaz de atraer a la gente a través o sea, a muchos lectores, siendo de calidad y al mismo tiempo que trascienda las épocas, ¿no? Pues eso siempre tiene detrás un señor que lo inventa. O sea, los cervantistas siempre están muy en contra de interpretaciones como la de Unamuno o como la de algunos románticos, de esos que piensan que Cervantes, aquel manco, no estaba a la altura de su personaje. Naturalmente, yo no sé lo que piensas tú, pero yo pienso que sí, que Cervantes sabía muy bien lo que había hecho, ¿no? Bueno, yo sí me gustaría precisar una cosa que quiero, que claro, cuando leí El Quijote por primera vez, descubrí que El Quijote estaba en muchísimos de los libros que había leído. La Vuelta al Mundo en 80 días, con Phileas Fogg y Passepartout, y deshaciendo tuertos, ayudando a viudas, etcétera. Huckleberry Finn, Kim de la India, o sea, aquí el Quijote es Kim y el Quijote es el lama que está buscando el río de la Flecha y el Sancho Panza es Kim. Pero yo me di cuenta, la hija del capitán, o sea, me di cuenta de que, caramba, hay cantidad de novelas que estaban impregnadas del Quijote, o sea, que el Quijote hizo efectivamente un efecto, vamos, muy creativo en todo el mundo. Es más, la primera biografía de Cervantes la encarga la reina Isabel, cuando en España, en la segunda parte del Quijote, en el prólogo, dicen: ¿y cómo es posible que tengan tan desasistido a ese hombre? Porque efectivamente Cervantes fue un pobre desgraciado que vivió de la limosna de algún noble, que murió además de diabetes, bueno, muy joven. Bueno, entonces eran 62 años, creo 63, que no era tan joven, ¿no? Pero es un hombre que efectivamente tuvo una vida terrible para el gran éxito y bueno, incluso le robaron la novela, porque tú eres de los pocos que has leído La Avellaneda, porque yo siempre digo, no lean ustedes el Quijote sin leer primera parte del Quijote, Avellaneda, segunda parte del Quijote, porque para entender bien la segunda parte del Quijote hay que haber leído la Avellaneda. Pero efectivamente el Quijote es algo que que tiene un éxito merecido, tal vez porque, por ejemplo, yo digo, ¿a mí qué me dice el Quijote? Pues me dice: cree en tus sueños y lucha por tus sueños. Ahora, hemos inventado un contra Quijote que es Torrente. Yo cuando he visto las películas de Torrente digo, caramba, ahora el pícaro siniestro y tal es el héroe que hace reír a la gente. Antes la gente se reía con el Quijote porque en cierto modo también se identificaba de algún modo con el personaje, ¿no? Con este tipo que quiere cambiar el mundo y quiere, en fin, hacerlo todo, en fin. Pero en este sentido yo creo que las cosas han cambiado, pero el Quijote ha sido una novela importantísima para todos. Yo mismo y tú, porque tus versiones del Quijote, vamos, son estupendas, te lo digo sinceramente y te lo he dicho siempre. Dice, primero, has sido un estupendo lector del libro y segundo, has ajustado el libro a una mirada también contemporánea, que eso no es tan fácil de hacer, ¿no? Bueno, porque evidentemente al atravesar un arquetipo se mantiene porque tiene... Voy a utilizar una frase que detesto, que es muchas lecturas. Entonces, es la grandeza que tiene un libro como una novela como El Quijote, es que fue capaz de ser leído en su tiempo como una novela de risa y seguramente por el descubrimiento o influjo de los románticos alemanes, luego, sin dejar es verdad, de hacer gracia en algunas cosas, en algunas réplicas sobre todo. Sin embargo, se convirtió en un ideal, ¿no? Hombre, una novela que es capaz de cambiar, no sé, de ser tan poliédrica, de pasar de una cosa paródica, porque es una novela paródica, es una parodia, o sea, es una cosa cómica, a una cosa sublime, ya tiene mérito, ¿no? ¿Y tú crees que en nuestra literatura posterior al Quijote se ha mantenido la influencia del Quijote? O, como digo, porque tú citas a
a algunos de por ahí, a Turgenev y a eso, que tenía mucha influencia, a los rusos, que tenía mucha influencia del Quijote, pero los españoles han tenido también, no digo ya del personaje, sino la manera de escribir de Cervantes o lo que sea. Bueno, el acercamiento al realismo que Cervantes ofrece. ¿Eso tú crees que ha pervivido? A veces se ha encontrado. Por ejemplo, para mí hay dos novelas absolutamente quijotescas, que son Doña Berta, de Leopoldo Alas Clarín, esa señora que pasado los años ya mayor, a la cual le han quitado ese hijo que tuvo, en fin, no de una manera legal, y busca al hijo. A mí me parece que es una novela totalmente pero yo te hablaba más bien del método cervantino de hacer novelas. Pues yo creo que eso efectivamente tal vez se mantuvo en el 19 y luego pues se perdió un poco. No. Aquellos hombres del 19 es verdad que construían las novelas muy bien, mejorando el presente, ya que estoy aquí con dos novelistas, pero bueno, Mateo y tú, pero es verdad que, miren ustedes, yo tengo un ejemplo de Santiago Muñoz Machado. Me ha citado primero como guionista, ¿no? Porque yo empecé como guionista. Bueno, pues entonces hay una cosa que me gustaría remarcar ahora que estamos hablando de novela y sobre todo de formas de narrar. Me encargaron una vez hacer la adaptación de Los Pazos de Ulloa de doña Emilia Pardo Bazán. Me encargaron la serie, que luego no dirigí porque me daba mucha pereza de hacer una serie, aunque luego hice una. Pero hice, porque me pagaban muy bien, todo hay que decirlo, el guión. Pero tenía una pereza tremenda, ¿no? A coger la novela, ponerla ahí en un atril y empezar a quitar esto, poner lo otro, para hacer un guión para televisión. O sea, que fuera popular, pero que al mismo tiempo siguiera siendo doña Emilia Pardo Bazán, para que no dijeran los académicos. Yo como entonces no estaba en la academia, me parecía muy mal todos los dos académicos, ahora ya he cambiado. Entonces, bueno, pues para que no me digan nada, esto que tiene que ser fiel al original, pero qué pereza tan horrible. Bueno, yo cogí, lo digo porque al fin y al cabo, doña Emilia, igual que Galdós, si de algo pueden reclamar, es de la tradición cervantina, ¿no? Entonces, yo cogí la novela, la puse allí, empecé, dije, pero si el guión ya está hecho, si es que doña Emilia Pardo Bazán escribía guiones para cine, porque estaban todos los resortes, ¿no? O sea, pues cuando hay una escena de amor, de pronto es interrumpida por algo, los indios, ¿no?, que tiran una flecha, es interrumpida por algo, aquello no puede continuar, pero luego se retoma. O sea que los escritores del siglo XIX, tú has citado como herederos un poco de Cervantes, eran grandes constructores de historias. Hacían sobre todo en el melodrama, porque el cine, sobre todo a sus comienzos y ahora, ha vivido mucho del melodrama, sobre todo del melodrama de Dickens. Dickens para mí es el verdadero heredero de Cervantes. No es un español, sino que es un inglés, que es Dickens, ¿no? Es el verdadero heredero del espíritu cervantino, de los sentimientos, esos sentimientos tan cercanos, de la aventura y de todo eso. Bueno, pues yo pienso que en la literatura española, estoy de acuerdo contigo, que los escritores del siglo XIX como Galdós son herederos directos de Cervantes, no porque lo hayan leído, que naturalmente que lo habían leído, sino porque está en nuestra sangre literaria el de Cervantes. Que yo creo que tiene una cosa que a ti que yo pienso que a ti te llega más como escritor, que eres siempre al borde de lo fantástico, a veces fantástico y otras veces al borde de lo fantástico. Digo, en tus novelas, en tus cuentos, y es que Cervantes tiene un secreto al que se puede llegar, pero un secreto, y es que él es un escritor realista. O sea, él es un señor que cuando pone ahí al señor sobre aquel caballo, pues no cuenta nada de historias góticas, ¿no? De humos verdes o de nigromantes. No, todo lo que cuenta es verdad, todo lo que cuenta es real. Llega a una venta, no sé qué, le apalean, sigue, come, no come, tiene aventuras, pero son aventuras en la realidad. Otra cosa es
que Don Quijote se imagine cosas, todo eso pues se las imagina, no dice que las ve, ¿no? O sea, Cervantes es un escritor realista. Sin embargo, cuando uno cierra el libro, suponiendo que se llegue al final, que pues, cuando uno cierra, afortunadamente, Don Quijote, yo lo que siempre digo del Quijote es que no tiene que dar miedo a leerlo porque tiene muchas puertas, puede entrar por cualquier capítulo que sigue la historia para adelante, ¿no? Bueno, pues cuando se cierra el libro, sin embargo, Cervantes, que ha contado solo historias reales, se te queda la idea de que has estado en un mundo fantástico, lleno de gigantes, de nigromantes, de dueñas doloridas. Se te queda la idea, porque no es la lectura. Yo creo que eso es sencillamente genial, ¿no? Eso es genial. O sea que sin escribir historias fantásticas, sino historias realistas, la impresión que te quede cuando cierras las tapas es de lo fantástico, ¿no? Hombre, es que para mí en el Quijote hay un elemento fantástico, pero fundamental, que aquí nos lo hemos quitado de encima llamándolo metaliterario. En la segunda parte del Quijote resulta que llega la noticia de que las aventuras de la primera parte ya están publicadas. Es más, el bachiller Sansón Carrasco llega a su pueblo y dice, anda, pero si mi pueblo es donde viven los dos héroes de esa novela. Es decir, bueno, ese es un juego que a mí me parece que pertenece a lo fantástico. Es más... Bueno, pero es realista. Sí, es realista, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en una novela realista... O sea, es decir, el Quijote es supuestamente una realidad, pero dentro de esa realidad entra la posibilidad fantástica de que la primera historia de los personajes esté ya publicada en la segunda parte. Luego, cuando... En Avellaneda, cuando el pobre Cervantes, que para algo que ha ganado en la vida ha sido con el Quijote, le roban vilmente el Quijote y además poniéndolo a parir en el prólogo, entonces con mucha arte Cervantes mete a Álvaro Tarfe, personaje de la Avellaneda, en el suyo, y en un momento determinado el Quijote le dice a Álvaro Tarfe, pero ¿quién es mejor, ese otro o yo? Hay dos Quijotes y dos Sanchos zumbando por el Quijote. Hay el doble. Eso, por ejemplo, Borges no se enteró, porque a Borges no le hizo gracia el Quijote, no sé por qué. Aunque escribió el cuento de Pierre Menard, a Borges no le hacía gracia el Quijote. Y yo no puedo entender cómo no le hacía gracia el Quijote, donde además, cuando lo lees, dices, anda, es más... El caballero de los espejos, Sansón Carrasco, la primera vez que se enfrenta a Don Quijote y es vencido por él, le dice a Don Quijote porque que ya le ha ganado en otra ocasión. Porque a Borges solo le gustaba lo que leía en inglés. Si hubiera leído la versión inglesa, le hubiera encantado. Ah, bueno, no, posiblemente. Bueno, me dicen que tenemos que haber acabado hace 10 minutos, son las 8, y nos hemos pasado 10 minutos. O sea que tenemos que ir despidiéndonos. Y me alegro mucho de haberle hablado con usted, porque también en público nunca habíamos hablado, y espero que se repita. Y espero que sigamos. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Yo, con su permiso, voy a leer un cuento quijotesco para terminar. Si no hay más remedio, lo escucharemos. Si no hay más remedio, es un cuento de un folio, o sea que no se preocupen, que se titula La cuarta salida. El profesor Souto, gracias a ciertos documentos procedentes de... Perdona que yo introduzco entonces al personaje, es que no sabía que era... El profesor Souto es una creación de Merino que se repite. Es un profesor, es un viejo profesor que sale en muchas novelas de Merino. Una vez sale directamente y otras veces indirectamente, perdido entre otros personajes. Esta vez parece que sale de protagonista. Además es un profesor que, si tuviese tiempo, me encantaría contarles cómo me llegó. Pero bueno, el profesor Souto, gracias a ciertos documentos procedentes de la Alcaná de Toledo, acaba de descubrir que el último capítulo de la segunda parte del Quijote, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, es una interpolación con la que un clérigo, por darle ejemplaridad a la novela, sustituyó buena parte del texto primitivo y su verdadero final. Pues hubo una cuarta salida del ingenioso hidalgo y caballero. En ella encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco al que ayudaba un morisco instruido, y consiguió derrotarlos. Así, los molinos volvieron a ser gigantes, las ventas castillos y los rebaños ejércitos. Y él, tras incontables hazañas,
casó con doña Dulcinea del Toboso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la fecha han ayudado a salvar al mundo de los embaidores, follones, malandrines e hideputas que siguen pretendiendo imponernos su ominoso despotismo.